está Job en este diálogo con sus amigos y hablan de las maravillas de la creación de Dios. Y Job lo describe así: he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Para que nos demos una idea, bueno, ahorita voy a eso, pero vemos esto, ¿no? La creación misma, lo que nosotros vemos, imaginemos el universo, las leyes que rigen el universo, y vamos a ver cómo están ligadas con el poder de Dios, pero esas mismas leyes, cuán poderosas son para mantener seres celestiales, los planetas, las estrellas, todo en su poder, en su lugar, y es el poder de Dios, y es una mínima expresión. Fíjense, Habacuc 3, Habacuc está casi al final del Antiguo Testamento, son quinto libro antes de terminar el Antiguo Testamento, son de los profetas menores. Habacuc capítulo 3. ¿Listos? Versículos 2 a 4. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Sela. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. O sea, en todo lo que vemos, en todas las maravillas y además imagínense la tierra, que es un milésimo de puntito de todo el universo, y ahí, en lo poquito que vemos, está escondido su poder de ese todo. Es impresionante el poder de Dios. Les quiero dar un ejemplo para que tengamos una más muy remota, mínima idea de ese poder de Dios. Alejandro Giuliano, director del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, INEPRES, de San Juan, dijo que el sismo del 19 de septiembre de 2017, ¿se acuerdan? Sí, apenas. Claro. Fue igual a 33 bombas nucleares. ¿Ok? Hemos sabido el poder de las bombas nucleares. Y ese poder que se desató con ese sismo fueron 33 bombas nucleares. ¿Ok? Démonos una idea. No sé si sepan que las escalas de los sismos son exponenciales, no son geométricas. Es logarítmico. Ajá, exacto. O sea, se incrementan impresionante. El Servicio Sismológico Nacional dice que la magnitud de 5 es de una bomba nuclear, de 6 de 32 bombas nucleares, de 7, 1000 bombas nucleares, de 8, 32,000 bombas nucleares, de 9, 1,000,000 de bombas nucleares. ¿Por qué se los menciono? ¿Qué es un sismo en un pequeñito planeta como este? En comparación con todo el poder que se manifiesta en toda la creación. Nada. Nada. Y aún así es una muy pequeña manifestación del poder de Dios. MacArthur dice: la contemplación de su creación debería hacernos apreciar su gran poder, pero el poder de Dios es mayor que cualquier cosa que Él jamás haya hecho. Y esa es la realidad. Pero para que nos imaginemos cuán poderoso es nuestro Señor. Y ese poder con el que hizo y con el que mantiene toda la creación, es un poder que lo ejerce sin ayuda de nadie. Isaías 44. Versículo 24. Isaías 44, versículo 24.
¿Listos? Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. O sea, es Dios y solo Él, sin ayuda de nadie, quien ha hecho todo. ¿Creemos que la creación tiene defectos? Éxodo 4. Versículo 11. Dice la palabra de Dios. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? No. O sea, Dios no se equivocó. Dios no se quedó con un poquito de poder, o mejor dicho, no le faltó poder para hacer las cosas a la perfección de nuestros ojos. Lo que es tal cual es porque Dios así lo quiso. Nuevamente, la soberanía y el poder de Dios. Pero aquí lo dice. El mudo es mudo, ¿por qué? Porque Dios así lo hizo. El ciego es ciego porque Dios así lo hizo. El sordo es sordo porque Dios así lo hizo. Aun cuando nuestros ojos podemos verlo como males, sabemos, como lo hemos repasado varias veces, es Dios quien lo hace y lo hace por una razón. Lamentaciones 3. Lamentaciones está después de Jeremías. Isaías, Jeremías, Lamentaciones. 3, versículos 37 y 38. ¿Listos? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Obviamente en este contexto que vemos, que conocemos este versículo, es el pueblo siendo enjuiciado. Y el pueblo siendo enjuiciado percibe como mal lo que es en realidad el juicio santo y justo de Dios. Pero finalmente, es todo ello, nosotros lo percibimos como mal, pero es algo bueno. Es algo que Dios no obra arbitrariamente, como lo dice el versículo 33, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Cuando hablando de la soberanía vimos este versículo, hablamos justamente que el hebreo se refiere a esto de voluntariamente, a lev, es decir, del corazón, refiriendo a algo que hiciera Dios visceralmente o sentimentalmente. No. Dios lo hace en su perfecta sabiduría, en el equilibrio perfecto de su amor y de su justicia. Todo ello está en el poder que ejerce Dios. Lo que está pasando es que Dios no se lamenta cuando castiga el pecado. Hay juicio que nosotros percibimos como mal, pero finalmente es un juicio justo y santo de parte de Dios. Fíjense, Ezequiel 18:23 es el siguiente libro. Ezequiel, 18:23, perdón. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se arrepintiere de sus caminos? O sea, no es algo que le encante, pero el pecado es aborrecible y tiene su paga. Entonces, Él da oportunidad de arrepentimiento, ahí está. ¿Qué dice Cristo? Quien se arrepiente, quien va a Él no lo va a echar fuera. Pero el pecado no se va a quedar sin castigo. Dios voluntariamente envía estas aflicciones, estos castigos, a su pueblo incluso,
A veces castigo, a veces disciplina, a veces prueba. Pero finalmente recordemos Romanos 8:28 que dice que todo le es a bien a quien ama al Señor. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Es decir, Dime. que todo lo que hace Dios lo hace por el bien. Por un bien último. ¿Eh? Por un bien último. Que a lo mejor no Por te ejemplo. prenden. No, eso es un hecho. Pero también para los que no son elegidos. ¿Sí? También. ¿Cuál es ese bien? La justicia, la santidad de Dios. O sea, un Dios santo, eterno, plenamente y perfectamente justo y bueno, que es ofendido, obviamente la restitución de esa ofensa es algo bueno. Difícilmente alguien podría ver algo malo en el castigo justo. Por ejemplo, un violador. Hay que meterlo a la cárcel. Incluso hay quienes tenemos la posición de que si es necesario, si es alguien que no puede corregirse, hay que matarlo. Pero solo una sociedad trastornada como la nuestra puede pensar que podemos matar al indefenso que está en el vientre en lugar del violador. Pero bueno. Entonces sí, hay un fin bueno al final. Hasta hacer justicia. Totalmente. La justicia perfecta y santa de Dios. Una expresión de la manifestación de su poder en diversas ocasiones lo podemos hallar en el Salmo 18. Versículos 13 y 15. 13 a 15, perdón. Salmo 18, versículos 13 a 15. ¿Listos? Dice la palabra de Dios. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Es tal el poder de Dios que así se percibe su actuar a lo largo de la historia. Lo vimos cómo reprendió, cómo acabó con ejércitos, a veces usando su pueblo, a veces usando poca fuerza de su pueblo, a veces sin el pueblo, nada más el pueblo viendo cómo el ejército contrario se destruía o se destruían a sí mismo. Pero vemos su poder y vemos esta descripción de este trueno como una manifestación de ese poder. Y recordemos lo que leímos hace rato, como Job lo describe, el trueno de su poder. ¿Quién lo puede comprender? ¿De acuerdo? Ese poder, esa manifestación impresionante del poder de Dios. ¿Ok? Entonces vemos el poder de Dios en su creación, en esa manifestación impresionante. Y recordemos algo, Dios no solo ha creado el universo que vemos, Dios lo mantiene, lo sostiene, es Él quien lo conserva. Salmo 36:6. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Es Él el que nos conserva. Es Él quien nos sostiene. Él puso y mantiene los límites del mar poderoso. Job 38. Nada más un breve paréntesis. En Génesis 1:6, yo se los leo. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Es decir, Él puso los límites. Pero fíjense cómo